Estamos ahora con María Eugenia Rey, conocida también como Mariu, una mujer llena de alegría, llena de luz, llena de vida, llena de colores, pero una líder empresarial impresionante, directiva del sector aeronáutico muchísimos años, miembro de junta directiva, súper presidente mucho tiempo de la junta directiva también de la Asociación Nacional de Industriales de la ANDI, una mujer, pero además con unos aprendizajes de vida increíble. Soy Carolina Angarita y estoy aquí muy orgullosamente con Ale Velasco. Qué gusto me da, un aplauso, bienvenida Marichu. Muchas gracias a ustedes. Qué gusto que estés con nosotros y nos cuentes esa experiencia de vida. A ver, ¿cómo te gustaría nombrar este momento? Pues yo creo que vi hace poco una película que además no es nueva, que se llama El Pasante. Y resulta que esa película me encantó porque de una u otra forma como que identifica lo que vengo haciendo en este momento. Y es contarle a la gente que lo quiera oír y que quiera oír las experiencias y lo que a uno le ha pasado de una persona mayor que llega ya pensionado a una empresa de una muy exitosa, de una niña joven que está haciendo maravillas y él le ayuda a organizarla y se la pone a crecer. Y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita y con eso también me acuerdo mucho de mi mamá y creo que de todos nosotros hemos tenido esas experiencias de los padres que le dicen a uno no haga esto porque le pasa esto o no haga esto porque le pasa esto y uno no hace caso y lo hace. Y entonces aprende cuando le pasa y dice, tenían razón. Entonces, en ese orden de ideas, últimamente soy mentora y ayudo a personas y empresas contándoles mi experiencia de vida y obviamente de estudio a través del tiempo, de lo que yo he aprendido, de lo que me ha pasado bueno y malo, por qué aprendí de cada cosa, porque normalmente uno aprende más de lo malo que de lo bueno. Y todos creo que de una u otra forma subimos y bajamos. Y entonces nos caemos, aprendemos, seguimos y lo importante es que de esas caídas aprendamos. Y yo pienso que si uno puede aprovechar esas caídas, porque realmente son de aprovechar y lo venimos viviendo ahorita con esta crisis que tenemos en el mundo, es de donde sale la mayor fortaleza para seguir viviendo. El coraje. ¿Qué has aprendido? A ver, cuéntanos. Porque la vida es un aprendizaje. Total, la vida es un aprendizaje. Pues yo quisiera como contarles un poquito de dónde vengo y qué es lo que he hecho para poder contarles las diferentes cosas que he tenido. Adelante. Yo estudié en el colegio andino, el colegio alemán. Me fascina el colegio alemán, me fascina el alemán. Hablo alemán todos los días, me encanta el idioma y me identifico porque pues toda la vida allí. Y salí del colegio con ganas de seguir las materias que más me gustaban, que era física, química y matemáticas, porque los laboratorios del colegio son maravillosos, donados por el gobierno alemán con unos equipos maravillosos y química era un placer, física ni se diga. Y tuve un profesor de matemáticas que era absolutamente de lujo, que era también decano de la Universidad de los Andes. Era una maravilla y se burlaba de uno de unas formas muy divertidas y entonces yo le sacaba jugo a todo eso y me la gozaba. Cuando salí entonces dije que tengo que estudiar, yo necesito estudiar algo que tenga física, química y matemáticas, pero que no sea medicina porque la medicina no me gusta mucho. Y entonces dije pues biología y me metí a estudiar biología, hice un par de años de biología, pero seguí vinculada al colegio y entonces llegué un día a un evento en el colegio andino y me encontré con el gerente de Lufthansa de esa época y me dijo, tengo 5 mujeres embarazadas y yo no sé qué voy a hacer. Este señor ya murió, era un señor mayor y muy, muy alemán y me dijo, pues no sé, van a salir de periodo de maternidad y no sé qué voy a hacer. ¿Usted no me puede ayudar? Le dije, pues yo lo único que sé de los aviones es que me subo aquí y me bajo aquí. No tengo ni idea de nada más. Me dijo, no hay problema, nosotros le enseñamos, allá hay muchas cosas para aprender. Pues le dije, bueno, mientras las vacaciones, allá voy. Pues resulta que llegué allá y esas vacaciones se me convirtieron en 25 años. Wow. ¿Hasta llegar? hasta que llegué a ser gerente en Colombia de Lufthansa. Pero además un aprendizaje de verdad maravilloso. Encontré lo que me identificaba, que era el tema de los aviones, y con eso me acuerdo mucho de la gente que le gustan los carros y le fascinan los carros y le gusta correr y mira el motor y a mí me abren un motor de un carro y yo no tengo ni idea qué es eso, pero me dicen de los aviones, sé cómo hay que cargarlos, de peso y balance, de la carga, de los pasajeros, todo lo que hay detrás de una aerolínea que es una maravilla.
Y esto dije, no, pues realmente física, química y matemáticas va a tener que dormir un poquito y me voy a seguir con este tema. Ahí duré 25 años, aprendí mucho, mucho. Ellos tienen todos unos manuales donde uno de verdad los sigue y aprende muchísimo. Y llegué a ser profesora de Lufthansa en la Universidad de Lufthansa en Alemania. Estuve allá dando clases y eso fue pues extraordinario. ¿Clases de qué? De distintas cosas aeronáuticas. Esta universidad hace todo el tema de administración de aerolíneas en los diferentes temas que se manejan con una aerolínea, como todo el tema de carga, cómo se carga, cómo se ponen los contenedores, cómo se hacen los contenedores. ¿Cómo llega uno que no tiene ni idea de un avión salvo subirse y bajarse a pegar una escalada en posiciones? ¿Qué es lo que tienes tú que te permite crecer y crecer siendo mujer en una empresa extranjera en un tema que uno no conoce? Pues yo creo que el tema muy importante, y de ahí saco este aprendizaje para todas las mujeres, hombres, niños y etcétera, y es la perseverancia. Perseverancia, si uno no es perseverante, no hace nada, porque hoy le puede gustar, mañana le pasa algo que no le gusta y entonces si lo abandona, pues no lo logra. Entonces hay que ser perseverante y aprender de todos los momentos buenos y malos que tiene ese camino. Y adicionalmente, un tema muy importante y es ponerse metas grandes. Yo estoy convencida de que nosotros los seres humanos y en este escenario de sororidad, las mujeres somos capaces de todo lo que queramos hacer. Y para eso hay que quererlo. Entonces, si yo hago algo que me guste, que es importante porque hay muchas personas que hacen algo porque necesitan trabajar, por tener unos ingresos, y no les va tan bien porque cuando uno hace cosas que no le gustan, pues no le gustan. A ver, pero como dice Caro, pues tú entraste a una aerolínea que no sabías nada, pues yo creo que pues te gustaba matemáticas, física y química. ¿Cómo le agarraste ese gusto, esa pasión que te dejó ahí? Estuviste ahí 25 años. 25 años, sí. Pues resulta que Lufthansa tiene toda una universidad para enseñar cada uno de los temas que tiene una aerolínea. Y yo estaba todo el día, tuve la gran ventaja de que como pude reemplazar varias de estas mujeres que estaban embarazadas, entonces pues estuve en diferentes temas. Y yo cuando estaba toda esta semana dije, esto me gusta tanto que me falta la parte del aeropuerto. Entonces yo me acuerdo que yo iba al aeropuerto los sábados que salía el avión y les decía, yo vengo aquí a que ustedes me digan qué hago, si tengo que archivar, ¿qué necesitan que hago yo? Díganme, hago lo que sea. Lo que haya que hacer, Sí, lo que haya que hacer. Otra cosa de actitud, ¿no? Lo que haya que hacer, no es que a veces uno de estas nuevas generaciones, no, yo soy muy importante para hacer eso, no, lo que haya que hacer. Claro, y a mí si no me pagan, no, Sí. hay que aprender. Aprender, eso ya es una ganancia. Yo pienso que esa parte que tú mencionas del salario emocional es más importante que la plata. Uno tiene que tener plática para poder hacer mercadito, pero no más. Pero finalmente el salario emocional es lo que engancha y lo que hace que la persona dé su máximo potencial en una empresa. Entonces yo me iba los sábados a hacer al aeropuerto a lo que me pusieran, que hay que archivar, archivo, que hay que ir a decirle a los pasajeros X cosa, pues yo iba, lo que fuera, lo que me pusieran a hacer. Y entonces el sábado estaba allí. Y así fui aprendiendo de todo. Y cuánto curso había y cuánto tema había de capacitación de ellos, lo tomaba. Y pedía N.000 temas. Me acuerdo que hasta en una época dijeron, no, vamos a hacer unos cursos de alemán. Y yo pues hablo alemán, pero entonces dije, pero yo me meto, porque yo estoy convencida de que uno aprende todos los días. Sí. Y eso es uno de los temas que también quiero dejar, y es que cuando uno tiene una meta, cualquiera que sea, y se la pone, y si se la pone grande, pues con mayor razón, tiene que estudiar. Y adicionalmente porque uno ve que todos los días estamos atrasados. Ahora con esta tecnología que es volando, que es rapidísimo, hoy estoy atrasada si no aprendo lo que pasó ayer. Y entonces ahora inteligencia artificial, blockchain, todos los temas que conocemos todos, pues realmente uno está atrasado todos los días. Todos los días. El computador de hoy, mañana está obsoleto y así sucesivamente. Entonces, pues todos los días hay que aprender. Entonces, ese tema de la capacitación y del estudio, no se puede dejar en ningún momento de la vida. Yo creo, no sé qué opinas, es prepara tu mente y llenarás tus bolsillos. Sí. De hecho, fíjense que cuando uno mira qué tienen en común las personas más exitosas del mundo, los que han llegado más lejos, los que han ganado más dinero, todos sin excepción tienen en común esa hambre por aprender. Todos los días de la vida no pasa un día en que no hayan aprendido algo nuevo, ¿no? Tal cual. Yo creo que yo empecé a estudiar
en el colegio, cuando uno entra al colegio, y no he terminado, porque hoy estoy haciendo un tema de líder energético y así todos los años he estudiado algo y hay tantas cosas para aprender que me da una angustia cuando veo que se me pasa la vida y de pronto no voy a alcanzar. Yo por mí entraba a hacer una carrera nueva en este momento, pero pues es que hay mucho y va cambiando y entonces me empieza a dar angustia de que todo lo que me falta y todo lo que me falta entonces no me alcanza la vida para aprender tanto. Pero entonces en ese orden de ideas, las metas que uno se ponga y con realmente perseverancia para seguirlas y donde las adversidades no lo minanen a uno, sino que aprenda de ellas y preparándose uno puede llegar a cualquier lado. Mariu, hablando de adversidades, tú tuviste una experiencia de casi perder la vida. Sí. Y es una historia de resiliencia y de poder interior profundo y saliste adelante más grande. Sí. ¿Nos quieres compartir esa historia? Esa historia es muy dura, sí. Efectivamente, pues yo estoy divorciada hace muchísimos años, ya ni me acuerdo cuántos, y obviamente vivía con mi hija, yo tengo solamente una hija y tengo 2 nietas maravillosas que ese son un talón de Aquiles. Divinas. Entonces, ella se casó y yo estaba viviendo sola y un día llegué a mi casa y había un señor adentro que se había metido no sé por dónde porque faltaban ventanas, había cosas rotas, en fin. Y estaba allí y yo llegué, me acuerdo, con unas flores, que iba a hacer unos floreros en mi casa, y cuando veo, este señor me cogió, me amarró de pies y manos y me pegó 8 puñaladas. Y yo digo que, pues, allá arriba me estaban cuidando porque mi mamá, yo creo que ya mi mamá ya no estaba, porque todas las heridas que me hicieron, según decían en la clínica, eran mortales 1 milímetro más. Y tengo además muy buena cicatrización porque me cosieron por todos lados, pero no me tocó ningún órgano. Entonces, quedé viva y bien. Pero ahí aprendí mucho, porque encontré con que tiene una cantidad de gente que lo quiere, amigos, que aparecieron. Esa casa, yo salí de la clínica, cuando ya me llevaron y salí de la clínica, me fui a donde mi hermana, mientras yo no volvía a esa casa, la vendí. Y entonces llegaba gente y había flores todos los días de todo el mundo, de la señora que vendía los aguacates en la esquina, como del presidente, en ese momento era el presidente Uribe, o el vicepresidente Pacho Santos, un gran amigo, y no importaba qué persona era, sino gente que venía a manifestar su cariño y a manifestar que estaba contento de que estuviera yo ahí. Pero ese punto de quiebre, ¿qué te enseñó? ¿Qué aprendiste? Entonces, primero que la vida sigue, que yo vi con todo esto, yo puedo decir que yo vi mi entierro, pero en vida. ¿En qué sentido? En que cuando uno se muere y llega a la iglesia y está llena de gente, pues ya uno no está, ¿no? Es lo que uno piensa, hasta el alma, lo que sea, pero ya uno no está. Y aquí estuve con la gente. Entonces aprendí que las personas y los valores humanos son fundamentales y que uno aprende de la gente mucho más que de otras cosas. Muchas veces, y ahorita lo estamos viendo en la pandemia, muchas veces uno cree que esta es mi vida y esto, y esto, y esto, y esto, y se pierde de toda la gente que tiene alrededor y que tiene un valor incalculable. Y pasa la vida y cuando se da cuenta, pues o ya no están, o están en otro tema, o perdió esa cercanía, o no aprovechó la familia. Y lo que vale en la vida son las relaciones. Uno dice, no, la casa, el carro, lo que tengo que tener, y uno se obsesiona por eso y va perdiendo a la gente. Y en estos momentos, aprendizaje, lo que vale en la vida son los seres humanos. Los seres humanos. Y por eso en este congreso, que se llama Sororidad Colombia 2021, vamos a demostrar que las mujeres juntas podemos hacer maravillas y podemos ayudar a otras mujeres, porque si yo cambio una mujer, cambio una familia. Sí. Y ahí te diste cuenta de esa unión y ese cómo te quería la gente, ¿no? Exacto. Y eso fue realmente maravilloso. Yo digo que tengo más aprendizajes buenos de esa circunstancia tan horrorosa que malos. Y me acuerdo mucho que me decía el director de la policía, me decía, pero es que usted estaba preparada, porque yo le decía a este señor que estuvo 3 horas conmigo, 3 horas. Entonces le decía yo, señor, ¿por qué no viene
y rezamos. Y usted no reza, entonces me decía, está la loca, y me decía en mil vulgaridades que yo ni sabía qué significaban. Y entonces en un momento dado le dije, venga, rezamos. Y lo convencí y se me sentó al lado, y porque yo estaba amarrada completa, entonces me dice, le digo, es que cuando uno reza se siente bien, y eso es lo mejor. Entonces, mire, y entonces empecé a preguntarle de cosas de él, y le preguntaba, me contó que tenía un hijo, y entonces yo le decía, mire, enséñele a su hijo con todo esto que se está llevando, porque se me llevó un poco de cosas, entonces a que aprenda a no hacer lo que usted está haciendo. ¿Y qué te decía? Y entonces se quedaba callado y pronto me decía, usted es una buena persona, pero es que yo necesito matarla, así me decía. Entonces yo, pero ¿por qué? A ver. El asesino te decía. Eso. Entonces me dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, cuénteme, es que a mí me dijeron que yo tenía que hacer eso. Entonces le dije, pues dígame quién, porque me parece terrible yo morirme sin saber a quién le he hecho daño, y yo no tengo ni idea, porque yo conscientemente yo no le he hecho daño a nadie. Entonces yo creo que estaba como mal, y el hecho es que el policía, entonces la policía me decía que se había tenido un entrenamiento. Le dije, pues ¿quién tiene un entrenamiento para una cosa de estas? Nadie. Simplemente sentido común, y de pensar que las personas así estén haciendo un daño, tienen algo bueno en su interior. Claro. Y cuando yo le hablé del hijo de él bajó la guardia y se tranquilizó un poquito. Después se alborotó otra vez, pero vi que bajó la guardia. Y además vi que adicionalmente yo me sentí como en una plaza de toros, cuando es la fuerza bruta contra la inteligencia del señor que está toreando. Y entonces este señor parece un toro, yo necesito ponerle cabeza a esto para que le baje. Mucha cabeza fría, inteligencia emocional. Fría, exactamente, para que le baje. Y bueno, logré que se fuera como 3 horas después, obviamente, y bueno, salir del tema. Pero esa parte humana la he visto ahorita en la pandemia. Entonces, te contaba hace un rato que en la pandemia tuve una experiencia que me marcó mucho, y es que como un mes después de que empezó este encierro de todos, un señor del edificio donde yo vivo, que vivo en el último piso, y él en el primero, lo había saludado por la noche, buenas noches, ¿ya? Y al día siguiente manda de la administración un mensaje que la misa por el señor. Y yo, pero si anoche los saludé porque parquea exactamente enfrente de mi carro, entonces pues nos encontramos en el parqueadero. Entonces me dice, no, es que se suicidó. ¡Qué fuerte! Wow. Y es que, entonces, las 10 chinitas en pobre la señora que lo encontró, uy, terrible, los hijos, terrible. Pero entonces sí entendí que efectivamente lo que hablábamos hace un rato, en esta pandemia lo que hemos visto es que la salud mental se volvió importante. Claro. Porque nosotros somos seres humanos para vivir en comunidad, y tenemos unos más, otros menos, dependiendo de las personalidades, pero la gente alrededor, las familias, los amigos, el trabajo, todo esto hace parte de la vida de nosotros y parte fundamental de nosotros. Y entonces este tema de la salud mental, por estar encerrados, le ha pegado a mucha gente muy duro. Entonces yo monté como una charla de buscarle lo bueno a la pandemia, y se la daba al que lo quisiera oír. ¿Y qué es lo bueno de la pandemia según tú? Pues muchas cosas que se le vuelve a uno importante. Por ejemplo, yo creo que todos nosotros, o muchos de nosotros, entonces empezaron a arreglar los closets porque estaban desordenados, a limpiar, y entonces mire, yo tengo todas estas cosas que ni me acordaba que tenía, que seguramente le sirven a alguien, y entonces pues démosela a alguien que las aproveche. Y los tengo aquí guardadas, ni me acordaba que yo tenía esto. Y así, entonces se le vuelve a uno que de verdad lo importante es la gente, y que hay mucha gente que necesita cosas que uno tiene y uno ni sabe, ni se ha preocupado, sino como que las acumula. Así. Y entonces entréguenlas y aprovéchelos, y que tanta gente que ha sufrido, que se quedó sin trabajo, que además no tiene con qué comer. Nosotros en Colombia, después de estar en un porcentaje de pobreza extrema de más o menos un 20, subimos al 45, la mitad del país llegó a estar en pobreza extrema. Sí. Entonces, cuando la mitad del país está en pobreza extrema, pues un país no es viable. Entonces necesitamos hacer algo para poder que esto se vuelva a activar. Entonces, y el tema de que no podemos salir porque se nos pega este bendito bicho, pero si no salgo y no trabajo, entonces tampoco genero empleo o traigo algo para la casa.
Eso es un tema muy importante. Pero no sé qué opinan ustedes. Para mí la pandemia fue a nivel mundial. Sí. Todo el mundo en nuestra vida hemos tenido diferentes puntos de quiebre. Aquí fue un punto de quiebre que estás diciendo. Exacto. Aquí un punto de quiebre Global. Salieron diablos. Claro, claro. ¿Cómo has de haber aprovechado esto y para qué? Sí, porque ahí se... Pero además me parece importantísimo un tema que además es del mundo entero y además es de la historia. En la historia del mundo, desde miles de siglos antes, en las crisis, los emprendimientos han sido los que han solucionado las crisis. Claro. ¿Y qué hemos visto en este año y medio que llevamos en este tema? Precisamente la cantidad de emprendedores, no solamente aquí, en el mundo entero, de emprendedores que vienen saliendo porque necesitan generar ingresos para poder vivir. El hambre. Exacto. Así es. Entonces, el emprendimiento nace de necesidades o de soluciones para algún problema. Entonces, cuando yo emprendo no pasa nada, pero emprendo porque hago un intraemprendimiento, en otras palabras llamado innovación, entonces es porque en la empresa X se necesita generar cosas nuevas. O emprendo porque tengo que traer el pan para la casa, para mi... exacto. Y las mujeres ahora en la casa, sí. Claro. Mariu, aquí te están viendo montones de mujeres, de montones de países, y muchas les encantaría emprender, pero se mueren de susto, o porque están con unos trabajos que aunque les paguen miserablemente, pues al menos tienen eso garantizado, o porque no tienen nada y creen que lo más seguro es buscar un trabajo, pero tampoco encuentran. A esas mujeres que están oyéndote, desesperadas, estresadas, con angustia, pero con ganas de hacer cosas, ¿cuáles son esas recomendaciones claras y prácticas que les das? Bueno, yo tengo varios temas. Antes, cuando no había pandemia, entonces, si yo quiero emprender, entonces tengo una bonita idea y hago pues lo posible para que ese emprendimiento funcione. Hoy la situación cambió y ese es uno de los temas de la pandemia, que ahora el tema es al revés. Antes quiero emprender y busco quién me compre este emprendimiento. Hoy es al revés. Quiero solucionar algo y qué se necesita para que yo emprenda para solucionar esto, para que después me lo compren, pero primero miro cuál es la necesidad. Entonces, y no lo que a mí me guste, que ojalá sea lo mismo, pero puede no serlo. Entonces, ese es el punto. 1. 2, que adicionalmente uno es capaz de hacer lo que quiera, siempre y cuando lo haga con perseverancia y se prepare para hacerlo, lo que dije hace un rato. Y para esos emprendimientos hay un tema hoy en día que es maravilloso y es que el gobierno aquí, pero en los gobiernos en el mundo entero, están ayudando a que salgan adelante porque saben que son los emprendimientos los que van a salir adelante en estos momentos de crisis. Entonces hay que aprovechar todas estas cosas, instruirse de qué es lo que hay. En internet está todo, ahí está, a quién le dan préstamos, a quién no, etcétera. Y que nosotros somos capaces. Las mujeres venimos de un tema y es de una cultura milenaria, lo estamos viendo ahora con los afganos, que nos parece terrible todo lo que está pasando, y es que las mujeres eran para la casa y los señores para traer los proveedores de la casa y traer el trabajar para traer el ingreso a la familia. Y resulta que nosotras tenemos la misma cabeza, las mismas capacidades, tenemos sensibilidades diferentes, pero somos capaces de cualquier cosa. Entonces no se amilanen, sino hagan exactamente lo que necesitan. Entonces, ¿qué ve uno en la pandemia? Que la gente ha hecho cosas, porque como seguimos comiendo, entonces ha hecho cosas de comida. Y en eso me acuerdo, por ejemplo, de Productos Ramo, que es un gran ejemplo, que la señora ellos estaban hace 100 años mal, y la señora de la casa hizo una torta en el garaje de su casa y empezó a vender tortas. Hoy en día es Productos Ramo, una multilatina que vende en diferentes partes del mundo, pero que además es una empresa que tiene la mejor tecnología aquí en Bogotá, en Sopó. Tiene una planta que es una maravilla, con una tecnología de punta, con todos los avances de la tecnología, donde están haciendo cosas maravillosas. ¿Y por qué? Por una necesidad. Entonces, en este momento de pandemia, la necesidad ha hecho que exactamente las señoras principalmente que están en la casa, porque están con los hijos, porque los hijos han tenido que quedarse en la casa también, como todos nosotros, entonces también aprovechen desde su casa hacer cosas que les gusta y que les puedan traer un ingreso. Entonces, en ese orden de ideas, los emprendimientos hay que aprovecharlos, hay que aprender otras cosas. Yo soy mentora de varios emprendimientos, varios del SENA y algunos de Impulsa,
y otros que me han llegado por otros lados, pero he encontrado una cosa y se lo dije también a estas dos instituciones, y es que tienen que aprender también la parte administrativa. Y porque tiene unas ideas tan maravillosas. Alguna vez en la Junta Nacional de la ANDI les dije también, miren, estos emprendimientos que se apoyan aquí en la ANDI, pero los CENEMIL además que hay, tienen unas ideas maravillosas. De verdad que solucionarían muchos temas que tienen grandes empresas. Y entonces, buenísimo es que estos emprendimientos buenísimos de jóvenes que tienen unas ideas excelentes y estas empresas que los necesitan se pudieran juntar y hacer cosas maravillosas. Y aquí entonces tenemos que apoyarlos, pero adicionalmente hay unos temas administrativos que les faltan y entonces muchas veces llegan al famoso Valle de la Muerte donde se mueren porque no saben que hay que reportar a la DIAN, que hay que pagar impuestos, que el IVA, que la factura electrónica, etc. Estamos llegando a la recta final y yo creo lo administrativo sí, el que se arriesgue. Algunas recomendaciones que puedan buscar en internet para todo lo que estás diciendo, porque una cosa es la pasión, pero también tienen que ir cobijadas de estas cosas administrativas. De las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que hoy en día se consiguen N.000 cursos gratis de las mejores universidades del mundo. Antes uno tenía, si quiero ir a Harvard, tengo que pagar no sé cuánto y tengo que ir hasta allá y me vale X. Hoy en día, que Harvard ya empezó a cobrar un poquito, pero encuentra uno de todo, de todas las mejores universidades del mundo y de Colombia también. Entonces, yo creo que ese tema de YouTube, de Internet, de meterse uno a estos aprendizajes, hay muchísimos. Y seguramente faltará una parte después ya práctica, pero hay formas de hacerlo. Voy a ir recapitulando porque esto estuvo muy bueno y muy bueno. Ale me ayuda y tú me ayudas a recapitular que no se quede completo. Entonces, número 1, voy a arrancar con el emprendimiento que fue el último tema. Para emprender, primero, salir afuera y mirar qué problema hay en el mundo y qué puedo yo solucionar ese problema. Número 1. Segundo, preparación. Tengo un montón de información, acceso al conocimiento en internet, descargo, preparo, aprendo. Tercero, perseverancia. Súper importante. Y cuarto, todo en la vida se construye con los seres humanos, con las personas, con las relaciones. Esas son mis 4 y las dejo a Ale y a ti que complementen y redondeemos. Y muchas cosas nos vamos a dar cuenta que todo el mundo tenemos un punto de quiebre. Marichu tuvo un punto de quiebre muy fuerte. Yo creo que te aferraste a la vida. Te aferraste y cuando te dieron Lufthansa dijiste, ¿por qué no? Sí. Pues yo lo voy a hacer porque hay que creer en nosotras. Eso es importante. Cree en ti, mujer. Yo creo que si Marichu logró y salió adelante con todo lo que ha pasado, y Caro y yo hemos salido, tu mujer lo puedes hacer. Marichu, ha sido un placer haber estado contigo en Sororidad Colombia 2021. Qué maravilla, coloridas aquí en la vida, con lo que has sellado. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Y para terminar, ¿alguna frase, algún pensamiento, algún mensaje que quieras dejar a estas miles de mujeres que nos ven en más de 50 países? Yo creo que voy a contar una cosa que me marcó mucho en la vida, y es que mi mamá, cuando estábamos nosotros chiquitos, todos los hijos, nos decía, ¿a ustedes quién les dijo que descansar es no hacer nada? Descansar es cambiar de oficio. Y ella en vacaciones nos decía, a 6 de la mañana levántense, hay que cambiar de oficio, hagan algo, lo que quieran, pero hagan algo. Y eso lo tenemos muy, muy adentro todos, y me parece que no podemos desperdiciar el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, yo diría, la recomendación es no desperdiciar el tiempo. El tiempo se va muy rápido, se va muy, muy, muy rápido. Uno se da cuenta, cuando se da cuenta, se acabó la vida y ¿qué pasó? Entonces, ese tiempo que tenemos ahora, para las personas que están en casa, para las que ya están saliendo, para todo el mundo, no desperdiciemos el tiempo, sino aprovechémoslo en crecer personalmente y en hacer crecer a los que tenemos alrededor. Ese sería como el... Marichu, muchísimas gracias. Carolina Angarita. Era una maravilla. Hasta se emocionó. Ale Velasco, seguimos aquí en Sororidad Colombia 2020.